Yogi Berra era un jugador de béisbol de los Yankees, catcher. Y a él le debemos esta famosa frase de esto no se acaba hasta que se acaba. Pues si tú piensas que esto ya se acabó, estás mal. Y si tú haces lo posible para que esto ya se acabe, pues no se va a acabar pronto. Y eso a mí ya me tiene hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas. Ya. No, todavía no. ¿Cuándo acaba esto? Todavía no. Ahora sí que como dicen en el béisbol, esto no se acaba hasta que se acaba. Yo sé que todos tenemos prisa, yo sé que todos queremos ya salir al recreo, como decimos en las escuelas, yo sé todo eso, pero la situación en estos momentos te la voy a poner en estos dos datos. A ver si podemos entender en qué parte estamos de la situación. No quiero ser alarmista, quiero ser periodista. Soy periodista y por lo tanto doy datos. Los datos que te doy son los oficiales y enmarco la palabra oficiales. Datos oficiales, dados a conocer por la Secretaría de Salud en México señalan, aquí está, letalidad. ¿Qué significa eso? La división entre el número de casos y el número de personas que fallecen. A nivel mundial, global, es de menos del 7%. A nivel México es de casi el 11%. Quiero enmarcar oficialmente que estos casos confirmados significan los casos hospitalizados. Casos hospitalizados. No son todos los casos hospitalizados. Y ahorita les aclaro este asunto. Así que México está muy por encima de la media mundial en cuanto a letalidad. Ahora, ¿dónde está México? México en estos momentos está en el lugar número 9 del mundo. 9 del mundo. Ya sé que el primero, segundo y tercero están muy por allá, pero no deja de estar México en el 9º lugar. Según la tendencia, México va a estar en el lugar número 7 del mundo. Es decir, de todos los países donde ha habido por lo menos una defunción, de todos los países, México está en 9º lugar y pudiera terminar en el lugar número 7. Lugar número 7. Ojo con ese dato. Miren, a lo largo de todo este tiempo ha habido una serie de datos que vale la pena revisar. Uno de esos datos tiene que ver con el famoso cubrebocas. En algunos lugares es obligatorio. Todavía hay dudas si esto sirve o no sirve. Lo más reciente que ha dicho Gatell sobre este tema lo dijo el 25 de mayo en la conferencia nocturnera. Te voy a presentar todo el contexto, porque según esto hubo información, falsa información, de que el cubrebocas asfixia. Aclara esta situación y habla acerca del famoso cubrebocas. Vamos a verlo. Sobre el cubrebocas, ya que estamos en esto. Difícilmente el cubrebocas, o los cubrebocas de uso convencional, incluyendo los de N95, tienen una característica de impermeabilidad o de resistencia al flujo del aire, y con el aire el oxígeno. En el aire ambiente hay 21% de oxígeno, que impida la respiración, que impida realmente la respiración. Es decir, nadie ha muerto de asfixia por utilizar un cubrebocas. Lo que sí puede ocurrir son dos fenómenos, posiblemente otros, pero dos que quiero mencionar. Uno es que aumente la concentración de dióxido de carbono en la sangre,
y que con ello cambie el nivel de alcalinidad en la sangre. Y esto, de hecho, no están para saberlo, pero es un recurso que se usa frecuentemente en las salas de urgencias cuando hay alguien que está viviendo una etapa de ansiedad aguda y que empieza a respirar rápidamente, y al respirar rápidamente disminuye la concentración de dióxido de carbono en la sangre y entonces empieza a estar en un estado de acidez de la sangre. No es una acidez crítica, es realmente un cambio menor. Y eso lleva a algunos, a veces que se acalambran las manos y demás. Y se utiliza un recurso muy simple que es ponerle un medio físico, una bolsa de papel, por ejemplo, y pedirle que respire con suavidad durante algunos minutos hasta que cambian estas condiciones. Ahora, cuando pasa eso, y pasa lo contrario, que una persona empieza a concentrar dióxido de carbono en la sangre, empieza a tener algunas manifestaciones que pueden ser como somnolencia, sensación de mareo, dolor de cabeza, puede sentir que la cabeza se le expande, lo describen algunas personas, y puede finalmente tener lo que médicamente se llama lipotimia, un desmayo, ¿no? El otro fenómeno puede ser meramente psicológico y puede ser una etapa de mucha ansiedad al sentirse enclaustrado, ¿no? Por tener restricción de la vía respiratoria y luego restricción de la movilidad. Pero yo diría, no hay peligro alguno de usar un cubrebocas, nadie muere por asfixia con un cubrebocas. ¿O lo usó por un protocolo o por síntomas? Afortunadamente hasta el día de hoy, 25 de mayo, no tengo ningún síntoma compatible con COVID y lo usé por dos razones. Una, lo que ya expliqué extensamente, para ir posicionando el uso de este dispositivo como un elemento auxiliar de la prevención, particularmente en espacios cerrados, una vez que concluye la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y otro, por respeto, desde luego, a las instituciones y a las disposiciones que en ese contexto local ha hecho el Comando Operativo COVID del Instituto Mexicano del Seguro Social, que dirige nuestro muy querido maestro Zoe Robledo. ¿Y cómo se pone? ¿Quieren ver cómo se pone? Se utiliza, algunos de ellos, como es este modelo, no todos son iguales, tienen una barra de un material metálico maleable que hace una especie de molde para la nariz. Estos tienen unas cómodas orejeras, hay unos que se ponen por arriba pero entonces hay que cuidar que el borde esté arriba. Y se pone así, se articula las orejas, hay quienes tenemos suficiente oreja, y se mantiene así. Nótese que aquí entra el aire y aquí, si yo tuviera COVID, estaría en posibilidad de proyectar cierta cantidad de aire con también partículas, es decir, no es una protección absoluta del paso de estas partículas. Al día siguiente, es decir, en la conferencia mañanera del 26 de mayo, acuérdate que la Jornada Nacional de la Sana Distancia termina el 30 de mayo, Gatell volvió a decir lo que ya había dicho y que yo ya dije. En México no se contabilizan todos los casos. En el mundo no se contabilizan todos los casos. Es decir, el número de casos que tenemos hasta el momento no es el número exacto de casos, es una estimación. Entonces, el cubrebocas sirve, sí, pero no te protege totalmente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya sé que te cae gordo, a mí me cae gordo, ya sé que estoy desesperado, ya sé que estamos estresados, ya sé que estamos hasta la M, hasta la madre. Pero lo único que funciona es quedarse en casa y no tener contacto con seres humanos bajo ninguna circunstancia. Eso es lo ideal, esa es la parte fundamental de toda esta historia. Ahora, bajo esta historia, bajo todos estos datos y todo lo que esto significa, te pregunto honestamente, ¿cuántas veces has pensado que esto es puro cuento? ¿Cuántas veces has pensado que a ti no te va a pasar? ¿Cuántas veces has pensado que
pues pronto va a acabar esta situación. Te lo voy a decir en ese tono y quiero que lo entiendas. Es una insistencia porque es mi obligación periodística decirlo. Esto no va nada bien para México. Que otros países vayan peor, bueno, es problema de otros países. Pero también hay otros países que van mucho mejor y también es problema de esos países. Que cada quien defienda su propio territorio. En la Ciudad de México hay una persona fallecida de 3.77 en México. Es decir, un muerto de cada 3.77 es en la Ciudad de México. Un muerto de cada 3.77. Si a esto le sumamos lo que sucede en el Valle de México, la situación es todavía peor. Conste que estoy hablando de la Ciudad de México y del Estado de México, donde hay más presupuesto, hay más hospitales y ahí está centrado la Secretaría de Salud. No, esto no va nada bien. Te lo digo así, con cubrebocas y sin cubrebocas. Si no hacemos caso, nos va a ir peor. Y de eso yo ya estoy hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas.